Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo canal. Espero les guste el contenido que se irá subiendo. Si gustan compartir su relato para que sea publicado, pueden enviarlo al correo que estará en la descripción del video. No se olviden dar me gusta y compartir si les gusta este contenido. La maldición. Hola a todos, gracias por permitirme contar mi historia. Lamentablemente todo comenzó una noche mientras estudiaba para unos exámenes. Mi habitación tenía una ventana que daba a la calle, y mientras intentaba repasar mis apuntes empezó a llover. Me acerqué a cerrar la ventana, pero no pude evitar mirar hacia afuera, a la esquina de mi casa. Las luces de la calle alumbraban débilmente, pero vi una viejita como agachada. Nunca la había visto antes. Se veía sucia, tenía puesto un vestido oscuro que le cubría todo el cuerpo, un cabello canoso y enmarañado, y sentí lástima al verla. Y pensé en dejarla pasar a la casa para resguardarse de la lluvia que ya estaba arreciando, pero mi percepción cambió totalmente cuando alzó completamente la cara y se me quedó viendo, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Se le notaba odio a través de su mirada. Su cara huesuda estaba impregnada de maldad y me pude dar cuenta que sus manos eran delgadas en extremo y las uñas, o lo que deberían ser uñas, parecían ser garras. Mi hermano menor me jaloneó y fue como pude apartar la vista de ella. Me dijo que estaba como sorda, porque me estuvo hablando varias veces y yo no reaccionaba. Como pude le dije que se asomara a la ventana, pero ya no había nadie. Lo comenté esa noche con mi familia durante la cena, pero todos coincidieron que yo exageraba. Y de pronto un temor que no podía borrar me acompañó durante los siguientes días, y desafortunadamente sucedió una tragedia, pues a la semana mis padres tuvieron un accidente automovilístico fatal cuando iban a una ciudad cercana por negocios. Mi papá falleció en el acto. Fue una muerte horrible que por respeto a su memoria omitiré. Mi mamá afortunadamente quedó con vida, pero tuvo que pasar por muchísimas cirugías, y cuando pudo, contó que de la nada se les había aparecido una señora sumamente delgada, toda de negro, que estaba de frente inclinada y sosteniendo algo entre las manos que parecía una especie de gato lleno de sangre. Mi papá, para no atropellar a la anciana, giró el volante y se fue contra el muro de contención del camino, lo que causó que dieran varias vueltas de campana antes de quedar deshecha la camioneta. De ahí no recuerda más que una risa burlona que describió como lo más horrible que haya podido escuchar en su vida. Pero ahí no paró todo. Mi hermano menor empezó a ver y sentir cosas durante las noches. Tenía que dormir con la luz prendida y se negaba a salir a la calle. Lo que él decía percibir era una sombra enorme que lo observaba siempre con mucha maldad. Recibió atención psicológica pero no funcionó. Un sacerdote fue a bendecir varias veces la casa, pero esto parecía alterar más las cosas. En ocasiones se escuchaba como si hubiera alguien en la azotea y otras como si estuviera dentro de la casa, y empezó a llenarse de moscas. Aunque siempre éramos muy limpios en ese aspecto, se nos echaba a perder la comida aún estando en refrigeración. Mi padre tenía 2 negocios de comida rápida y se empezaron a llenar de cucarachas. Por más limpieza que se hacía todos los días, se empezaron a venirse abajo poco a poco. Nosotros atendíamos una tienda de abarrotes y las ventas eran pocas o casi nulas. Con el seguro de vida de mi papá nos sostuvimos un tiempo, pero el dinero se nos iba en gastos y pagos. En un último intento mi mamá consiguió un préstamo para intentar levantar los negocios de nuevo. Pero nada funcionaba. Nos recomendaron que nos hiciéramos limpias y consultamos con varias personas, pero eran puros charlatanes que se aprovecharon de la angustia de mi familia. Yo empecé a entrar en depresión, me la pasaba llorando. No comía nada y al borde de la desesperación me acerqué a Dios. La verdad era creyente, pero casi nunca iba a la iglesia. Ni mi hermano, mis padres casi nos obligaban a ir, pero esa mañana no fui a la escuela y me fui a la iglesia. Era un martes y no había nadie. Me incliné frente al altar y le pedí de todo corazón a la Virgen Morenita, al Cristo del Santo Sepulcro y especialmente a Dios, que nos ayudara, que ya no soportaba ver así a mi mamá sufrir por tanto problema, por tanta deuda, a mi hermano menor, con sus miedos, que a veces eran insoportables. A mí, que a veces me cruzaba la idea de suicidarme. Lloré bastante. Cuando me levanté, me di cuenta que estuve un buen rato ahí. Un poco más serena decidí regresar a mi casa y no había nadie, ni mi hermano. Me angustió demasiado. Inmediatamente pensé en llamarles.
Saqué el celular y vi que tenía 32 llamadas perdidas de mi mamá y de varios familiares y amigos, pero no lo había sentido sonar. Con un dolor de angustia en el pecho y un presentimiento horrible le marqué a mamá, no me contestó. Lo volví a hacer 3 veces más y hasta la cuarta recién me respondió llorando, me dijo que mi hermano había intentado quitarse la vida con pastillas para dormir y su estado era muy grave, no sé cómo, pero llegué a la clínica donde estaba. Mi mamá entró en una severa crisis nerviosa y la tuvieron que atender también en la misma clínica. Por mi parte todo parecía una pesadilla, me intentaban reconfortar pero me hablaban y yo solamente pensaba que habíamos hecho mal. Porque nos pasaba todo eso, tantas cosas horribles y terribles en tan poco tiempo, y ahí mientras estaba mirando a la avenida la volví a ver a la misma anciana, mirándome fijamente, con esa mirada fría, vacía y con esa expresión de odio, parecía que expresaba una sonrisa macabra. Levantó su mano o garra, no sé cómo describirla y señaló hacia el hospital. Le dije a mis familiares que ahí estaba la maldita vieja que había visto y que era la causante de nuestros males, pero nadie parecía verla, y aunque el terror era indescriptible, el dolor y coraje hicieron que decidiera ir a enfrentarla. Salí corriendo hacia la avenida llena de rabia y coraje y de la nada oí que alguien me hablaba casi gritando. Esa voz era la de mi papá cuando me llamaba. Me frené de golpe y por poco a menos de 1 metro me hubiera atropellado un camión. Me quedé inmóvil y una prima me jaloneó, me dijo que reaccionara, que a punto estuve de causar una desgracia más. En mi mente le di las gracias a mi papá por salvarme y le pedí perdón a Dios porque en cuanto supe lo de mi hermano, blasfemé, dije muchísimas tonterías, reclamando el porque si había ido a la iglesia y había pedido por mi familia no sucedió una situación tan terrible de nuevo. Todo me empezó a dar vueltas y perdí el sentido. Cuando abrí los ojos unos minutos después estaba al lado de mi mamá en una camilla. Ella estaba sedada pero sentía que también estaba mi papá con nosotras, podía percibir el aroma de su perfume. Cerré los ojos unos minutos más. Pensando en mi papá y en eso se me acercó una doctora, me revisó rápidamente mientras me preguntaba por qué estaba tan demacrada y delgada, le indicó a una enfermera que me tenían que hacer unos análisis y que le avisaran a mis familiares, le expliqué mientras esperábamos la autorización. Una parte de lo que nos había sucedido, no quise contarle las cosas extrañas que nos habían pasado, no quería que me tomaran por loca, pero para mi sorpresa, me dijo que a ella y su esposo se les había venido una racha de sucesos que eran inexplicables cuando habían comprado la casa donde vivían, pero que tuvieron que recurrir a buscar ayuda espiritual con un brujo blanco recomendado. Para poder liberarse de todo lo malo que les empezó a ocurrir, en otra ocasión se los contaré. Al escucharla y sentirme comprendida le conté todo lo que nos había pasado, las presencias que veíamos, el hecho de estar a un paso de quedarnos sin nada, absolutamente todo. Cuando terminé me escribió en un papelito un número, me dijo que era la persona que la había ayudado, que no dudara en buscarlo, además que no cobraba nada, no era el hecho de que fuera doctora, o que me hubiera escuchado, era la manifestación de algo que había pedido unas horas antes. Le di las gracias y guardé el papel en mi bolsillo. Esa misma noche a mí y a mi mamá nos dieron de alta. Aunque mis estudios revelaron principios de anemia y debía llevar un tratamiento estricto. Durante la noche mi hermano permanecía delicado pero estable. En la primera oportunidad que tuve y un poco más serena, le comenté a mi madre sobre la doctora y el número. Me dijo que ya habíamos buscado ayuda de esa clase y no pudieron ayudarnos, le supliqué intentarlo una última vez y accedió. Al día siguiente marcamos temprano después que nos dijeran que mi hermano seguía inconsciente, pero a pesar de intentarlo varias veces no recibimos respuesta. Desanimadas nos turnamos para ir a la casa, ella se fue con unos tíos y yo me quedé con otros familiares. Volví a mirar al lugar donde la noche anterior había visto esa cosa infernal, y un escalofrío recorrió mi cuerpo como la primera vez que la vi. A la 1 p.m. mi mamá me marcó diciéndome que regresara rápido a la casa, que ya le habían contestado y que necesitaba que estuviéramos juntas. Sin dudarlo les expliqué brevemente a mis familiares que debía ir a casa pero que no tardaría. Me acababan de dar informes y mi hermanito seguía igual, me llevaron mientras sentía mucha ansiedad, mi mamá no me había dicho más. Cuando llegué me dijo que estaba segura que si nos iban a ayudar esta vez. Le habían pedido una lista de cosas y ya le había dicho a unos parientes de mi papá que estaban más cerca que las consiguieran. Esa misma noche empezó con nuestro trabajo y a la mañana siguiente estábamos en camino a su casa.
Estaba lejos, pero mi hermano no mejoraba y nuestros corazones nos decían que debíamos actuar de inmediato. Llegamos a mediodía y ya nos estaba esperando, me indicaron que pasara primero, era una casita muy humilde, había un aroma agradable y varias marcas en la puerta. Ventanas y en el piso, me recibió un señor como de unos 40 años, puso sus manos sobre mi cabeza, empezó a decir unas palabras que apenas escuchaba y entendía, luego me sentó en una silla dentro de un círculo que estaba compuesto de diferentes materiales y me pidió cerrar los ojos. Hizo varias cosas más y al final me empecé a sentir mucho mejor, mi corazón sentía alegría y mucha paz, me sentía con energía. Cuando terminó me dijo que mi papá se me iba a manifestar en un sueño y que entendería al final que lo más fuerte ya había pasado y que se encargaría en los días siguientes de terminar el trabajo. Le agradecí y después pasó. Mi mamá estuvo cerca de 2 horas, cuando salió me vio e intentaba contener el llanto, se acercó pero sus palabras me confundieron. Me dijo al oído que tenía que hablar conmigo a solas. De regreso a casa íbamos llenas de esperanza después de tanto tiempo. Antes de llegar a descansar fuimos a ver a mi hermano y ya estaba evolucionando favorablemente, no nos dejaron pasar pero ya había despertado finalmente. Con esa buena noticia fuimos a casa. Estando solas mi mamá me dijo que tenía que ser fuerte y no guardar rencor, las piernas y las manos me empezaron a temblar, la persona que nos estaba curando le dijo que una mujer amante de mi papá era la causante de toda nuestra desgracia. Que le iba a decir quién había sido pero que no debíamos preocuparnos porque no podría dañarnos más y toda la maldad se le regresaría. Me dolieron sus palabras como no se imaginan, mi papá tan amoroso, tan recto, tan responsable había caído en una infidelidad. Nunca lo hubiera pensado de él, pero cuando terminó la relación la amante había jurado que si no era de ella, no lo sería de nadie y había realizado un trabajo de magia negra con una bruja, para acabarnos uno por uno. Mi mamá me confirmó que muchas cosas que le dijeron coincidían totalmente y le dolían mucho, pero no le guardaba rencor a papá, deberíamos perdonarlo y que lo importante era recuperar nuestras vidas. Lloramos, así como lloramos después con mi hermano cuando lo tuvimos en casa. Sus temores y visiones se fueron, no volvimos a percibir nada extraño y a los pocos días recibimos la esperada llamada. Yo no quería saber quién había sido esa mujer, pero mi mamá sí. Recuerdo que fue tan fuerte lo que le dijeron, que se puso pálida. Empezó a contenerse y en cuanto colgó después de agradecerle a aquel buen hombre, fue directo al escritorio donde guardaba mi papá sus documentos con llave, eran estados de cuenta y ahí lo confirmó, había sido su propia hermana, mi tía, la que siempre estaba de metiche. Esa maldita fue la amante y la causante de toda nuestra desgracia. En ese momento no nos dijo nada mamá, pero cuando las cosas empezaron a ir mejor en la salud y en lo económico, nos dijo toda la verdad. Mi papá le depositaba cada semana cierta cantidad y las fechas coincidían hasta que habían dejado de ser amantes y había comenzado todo nuestro martirio. Mi mamá nunca le reclamó, ni le dijo nada a su familia. Hasta que semanas después mi miserable tía falleció después de estar varios meses en un hospital, por un accidente donde se quemó el 90% de su cuerpo. Al final sufrió muchísimo y tal y como me dijo el Señor que nos ayudó. Mi papá se nos apareció en un sueño y cada uno lo perdonamos para que pudiera descansar en paz. Nuestras vidas retomaron su rumbo y no somos ricos pero tenemos salud y estamos unidos, que es lo más importante, gracias a Dios y los ángeles que pone en nuestro camino. Traté de localizar a la doctora después pero no la volví a ver. Le agradezco y también a ese buen hombre que realmente nos retiró todo lo maligno y con la ayuda celestial ahora puedo ver a mi propia familia bien y no lo cambiaría por nada.